algunas cosas que están pasando en el país que me parece interesante porque se hizo el foro de energía que organizó la Cámara de Empresas Norteamericanas, AmCham, ¿viste? Donde se discutió el tema energético. Y ahí hay varios, vieron que el gobierno estaba como pavoneándose con muchas cosas que no son verdades, ¿viste? El área energética de perforaciones en Vaca Muerta cayó un montón. Básicamente porque le aumentaron mucho los costos en dólares. Por supuesto, eso es lo más importante. Imagínense que Vaca Muerta cuesta más una perforación de shale en Vaca Muerta que en Texas, en Estados Unidos, 20% más, ¿viste? Claro, claro. En Permian, así se llama el lugar, ¿no? La producción de gas en julio subió, pero interanualmente bajó, ¿viste? 10%. O sea, no se está pinchando. Se está haciendo, no pinchando, no se está perforando, que es distinto, ¿no? Y esto tiene que ver también con una frenada, digamos, de las inversiones en el mundo del petróleo y del gas, porque tampoco consiguen financiamiento internacional para las grandes inversiones que tienen que hacer. Mientras el riesgo país esté por encima de 700 puntos, que es lo que está pasando, Argentina no tiene acceso a mercado de crédito internacional importante para hacer este tipo de obras, ¿no? Así que están esperando también que pase eso, que haya una baja del riesgo país para poder tomar deuda y financiar este tipo de inversiones en otros lugares. Así que la cosa está ahí, está parada. ¿Sabes cómo le dicen en inglés? Le dicen wait and see, o sea, esperar y ver. Claro, a ver, están esperando y viendo a ver qué pasa con el mes de octubre, porque no le creen al gobierno. Un proyecto económico, si estuviera sólido, no estaría dependiendo del riesgo Cuca y todas esas cosas. Estaría dependiendo de otras variables. Entonces, efectivamente, cuando el gobierno dice riesgo Cuca es porque se sienten que están un poco amenazados, no por los Cucas, están amenazados por la propia realidad que ellos crearon en términos económicos, que es la afectación, por ejemplo, a uno de los rubros más rentables que tiene cualquier explotación en el mundo, que es la petrolera y gasífera, ¿no? Claro. Pero así pasa con todo. Bueno, la UIA hoy salió con un comunicado a partir del centro de estudios que tiene la UIA, en donde dicen, bueno, estamos perdiendo 1.500 empleos por mes en el último trimestre. O sea, tampoco la industria está funcionando. En los últimos 2 años ya van 37.000 empleos que se pierden en la Unión, en el ámbito industrial. Al margen de que cerró Celulosa Argentina, que paró la producción por ahora, dijo váyanse todos vacaciones, no vendemos un sorongo, así que tómensela. A Sindar, que suspendió a 500 personas. Los despidos en la casa de pulóveres, esta tan famosa Mauro Sergio, que plantó o sea, imagínate, hasta el propio presidente de la UIA, Rapalini, es el dueño de la empresa Cerámica Alberdi, que es una empresa importante de producción de cerámicas, que está pagando los aguinaldos en cuota, ¿viste? Impresionante. Está todo el sector industrial muy castigado. Y por eso está pasando esta situación de que están mirando de reojos de todos los sectores económicos, ¿no? El campo también. Y claro, obviamente, como Argentina va a pasar a ser un país sin producción, entiendo que eso es el modelo de este gobierno, excepto la habilitación del negocio financiero. O sea, lo que dice el gobierno es, en vez de estar poniendo plata en una empresa y generando trabajo y produciendo productos, agarren esa plata y pónganla en carry trade, que eso nos ayuda a todo el país. Entonces los tipos lo miran así como diciendo, no, nosotros somos industriales, nos dedicamos a otra cosa. ¿Viste? Es como hablar dos lenguajes totalmente distintos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno hoy? Cerró la Secretaría de Industria, por supuesto, ¿qué sentido tiene? Y también la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Industria y Comercio, y la Secretaría de Pymes. La cerró. Literalmente. Mandó un comunicado diciendo, bueno, y por supuesto que los directores se fueron a la miércoles, ¿viste? Quedó absorbido por el Ministerio de Economía esto, dentro de Caputo, qué sé yo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa dijo que es el peor escenario productivo de Argentina en años, y dijo que de acuerdo a las últimas estadísticas, las ventas minoristas volvieron a desplomarse en el mes de junio. O sea, estamos hablando de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que releva estos números, ¿viste? Está ahí en Paseo Colón, y están diciendo, che, no se vende nada, no funciona la economía, y el gobierno sigue diciendo, qué sé yo, mandriles y todas esas cosas que dice. En Bragado, por ejemplo, que es una localidad que queda aquí cerca de la ciudad de Buenos Aires, 250 kilómetros, es grande, ¿viste? Tiene 600 trabajadores,
en una ciudad que tiene 46.000 habitantes. O sea, cuando vos decís 600 hay que multiplicarlo por 3 o por 4 en general, ¿viste? Porque eso es más o menos el núcleo familiar que tiene cada uno de los trabajadores. Claro, es mucha gente, ¿viste? Claro. Para un lugar como Bragado. Bueno, chavo, a la mierda porque no se vende nada. A esto hay que sumarle Ternium, Tenaria, Sindar, todas las empresas del cordón industrial de San Nicolás y Villa Constitución también, que no le venden a nadie, entonces tuvieron que suspender empleados, ¿no? Porque no se le vende a la construcción, al agro, a la industria, al mundo automotriz, a la línea blanca. Está todo afectado por este gobierno mientras están festejando no sé qué cosa en relación a la economía, ¿no? Pero esto es lo que está pasando con las empresas siderúrgicas y además hay que pensar también otra de las cosas que está pasando en Argentina, que es cómo nos vamos a establecer económicamente en las relaciones con los países vecinos. Dentro de un rato va a venir la Colo Constantino y vamos a hablar de algunos de estos temas. Pero vos podés creer que en el país ganadero, carnívoro que somos en Argentina, la importación de carne de Brasil aumentó el 4.200%. Pero es tremendo. Sí. Quizá uno compra y no se da cuenta si no le viene el origen de la carne. Sí, viene cada vez más. O sea, es muchísimo más. Interanualmente es un 53%. Y mientras tuvimos un 39%. El aumento de la carne fue del 53% interanual. Y la inflación fue del 39%. O sea que la carne aumentó más que la inflación. Y aún así está pasando que, bueno, es bastante complejo el mercado de la carne. Yo, para decirlo bastante fácil, les cuento una frase de Diego Ponti, que es un analista del mercado de la carne, que pertenece a un grupo de análisis. Dice, a medida que Argentina se encareció en dólares, se fueron abriendo las puertas a las importaciones de carne de Brasil a precios competitivos. Claro, es más barato producir en Brasil carnes que en Argentina. La mayoría de los envíos de Argentina, con un valor de 3.400 millones de dólares al año, más o menos se destinan a China. Ahora, está pasando una cosa muy importante acá, que es que China sí nos compra a nosotros una buena cantidad, pero ahora está con el quilombo que hay entre Estados Unidos y Brasil, que después vamos a profundizar en un rato, en la próxima media hora, porque le sancionaron con aranceles del 50% una cantidad de productos enormes. Es muy probable que los chinos empiecen a comerciar la carne con Brasil, porque Brasil no va a poder exportar su carne a Estados Unidos, que es uno de los principales productos que exporta. Claro. Entonces van a dar vuelta, no es que van a dejar de producir vaca como hicieron acá, sino que se van a dar vuelta y se la van a vender a los chinos. Entonces, ¿qué te parece? ¿Y los chinos a quién le van a comprar? ¿A Brasil o a Argentina en este contexto? Y en este a Brasil, obviamente. Entonces, también hay un problema grande que está viendo el sector. Y veremos cómo termina la cuestión, ¿no? Porque nosotros tenemos ahí 3.400 millones de dólares al año puestos en carne que se exporta a Brasil. Así que veremos qué es lo que pasa, porque según lo que dijo Diego Ponti, este analista que les estoy diciendo, la mayoría de los excedentes que Brasil no puede importar a Estados Unidos probablemente se asignarán a China, dijo así claramente. Mira. Por lo tanto, Argentina va a quedar desplazada de ese mercado internacional como es el chino en relación a la compra de carnes. A ver, Floppy, algunas cosas más. Esto que les cuento de Brasil, en un ratito lo profundizamos un poco más, porque hay sanciones económicas, hay sanciones también legales, que se les conté la semana pasada sobre el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Pero bueno, lo vamos a tomar en un ratito el tema. Por lo pronto hay algunas denuncias que me parece interesante destacar. Una de ellas tiene que ver con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que denunció a los de la CIDE, viste que andan haciendo listas, andan persiguiendo, andan haciendo espionaje. Salió publicado este fin de semana por la de Conadamón en el diario La Nación, en donde están periodistas, empresarios, partidos políticos, gobernadores. Bueno, se junta la policía en las reuniones. Ayer había una reunión, por ejemplo, de jubilados para organizar la marcha de hoy, pero se les instaló un patrullero en la puerta. Claro, ¿viste? No te permiten, claro. No, vigilantean todo, claro, intimidando, ¿no? Bueno, así que fue una denuncia que
por ahora la presentó el juzgado de Ramos Padilla, pero quedó a cargo de la Fiscalía, y también, perdón, quedó a cargo de la Fiscalía número 3, Ana Russo, porque se investiguen los supuestos hechos ilícitos que he conocido recientemente y se encuadrarían en los delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse y cuya calificación legal se determinará luego de la pertinente investigación y la reconstrucción de su verdadero alcance. Son supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y o personal de la CIDE contra mi persona, hizo la presentación el gobernador Kicillof, que se suma también a la presentación que hizo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que ya el mes pasado había denunciado a Sergio Neifer, del director general de operaciones de la CIDE, y a Diego Kravitz por habilitar en este plan, esta espionaje interno en el PIN, en el plan así se llama, Plan de Inteligencia Nacional, le pusieron PIN los tipos, ¿viste? Así que una denuncia que yo creo que va, sí, va, porque están en una ilegalidad permanente, este gobierno está ahí como si no le importaran los marcos legales sobre los cuales tiene que moverse, y empiezan a aparecer denuncias en la justicia, es bastante razonable, ¿no? Hay una cosa que nos quedó ayer floppy dando vueltas, que tiene que ver con esto que hablamos de reempadronamiento en la provincia de Buenos Aires. Viste que cambiaron mucho los lugares de votación. Y eso fue una decisión de el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, que hoy a la mañana acá en la radio explicó bien de qué se trataba. Claro, los tipos empezaron a ver primero que la provincia de Buenos Aires es una provincia que prácticamente tiene la misma cantidad de inscriptos para votar que Italia, ¿viste? Es enorme el volumen, es muy grande. Pero además de eso, había lugares que estaban asignados para la votación, son alrededor de 19.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires que no tenían las condiciones edilicias, quedaban más lejos, algunas de ellas cerraron, otros eran jardines de infantes que no tenían los espacios apropiados. Entonces se hizo un trabajo en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires bastante fino para ese reempadronamiento. Dijo hoy a la mañana Ramos Padilla, puede ocurrir que voten en una escuela un poco más lejos, pero lo más probable es que la gran mayoría vote en un lugar más cercano y más accesible, que quede en el centro del circuito y donde haya mayores medios de transporte o donde ni siquiera tenga que utilizar un medio de transporte. Está todo compaginado para que haya un despliegue del correo argentino y se pueda abrir las 45.000 mesas en la provincia de Buenos Aires a la misma hora, en el mismo momento y a las 8 de la mañana, y se cierren a las 18 horas. O sea, yo creo que bueno. Sí, me parece que al gobernador Kicillof no está de acuerdo. Hizo una presentación hoy a la tarde contra esta decisión de la justicia electoral en la provincia de Buenos Aires, pero veremos a dónde llega. Lo concreto es que no hay que asustarse, hay que revisar el padrón nada más, porque tiene que ver con una asignación de la justicia electoral que verá si te queda mucho más lejos, más cerca, etcétera. Pero me parece que lo que explicó hoy Ramos Padilla encierra cierta racionalidad sobre cómo es la redistribución que se hace de los centros de votación en la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre, que falta muy poquito. Ya estamos, ya estamos muy cerca. Uy, vamos a escuchar un poquito de música, Charlie. Vamos a escuchar